Bienvenidos a otro excelente video aquí en Weekly News Cloud, nube noticiosa semanal. Quiero tomar este momento para agradecer a todos los que están suscritos, ustedes que me apoyan con un comentario, con un dedito arriba, dedito abajo. Lo importante es que somos parte de la comunidad Weekly News Cloud y estamos creciendo. Por favor, compartan el video para que así más personas puedan unirse a nuestra comunidad. En el video de hoy estaremos hablando de los sucesos en Perú. Vengan conmigo, amigos y familia. En el video anterior hablamos de cómo el valiente pueblo de Perú se está manifestando contra la asesina dictadura de Dina Boluarte. La patria entera está unida. Miles han llegado a Lima, Perú. Miles más están en camino. Esto no se acaba hasta que esa mujer salga del gobierno. La dictadora Dina Boluarte parece haber perdido el sentido común. Esta mujer ha sacado vehículos militares, miles de soldados, así como tanques de guerra. En los videos que he visto se ven vehículos de la Marina peruana en las calles, se ven los camiones nombrados MAN. Muchos negocios cierran temprano, por ahí de las 4 de la tarde, ya que los militares usan armas letales. Hace unas semanas pasadas, 2 jóvenes perdieron sus vidas. Personas dicen que uno de los niños jóvenes no era parte de las marchas. La bala le pegó por la parte de atrás de la cabeza y ahí se terminó su vida, su corta pequeña vida. Periodistas que están en Perú comunican que en el barrio chino de Lima se encuentran más de 10,000 militares. Personas entrevistadas comentan que la policía no se moviliza de esa misma forma de los ciudadanos peruanos ahora en contra de las marchas. Cuando delincuentes roban negocios o roban a personas en las calles, la policía tardan para presentarse. Aquí también podemos hablar del presupuesto que Dina, la asesina, está usando para reprimir las marchas en su contra. Algunas personas entrevistadas dieron su opinión que antes el gobierno decía que no había gasolina para patrullar las calles de Lima. Se veían policías en motos o en carros, pero ahora parece que la gasolina no es un problema. Jóvenes entrevistados cuentan de que antes los policías se mantenían en sus celulares, viendo así cabeza abajo, robando a las personas sin techo, con problemas físicos, que viven en las calles. La policía en su mayoría se mantenían durmiendo en las comisarías. De repente les dio energía y salen a la calle a reprimir al mismo pueblo, a las personas que solo están buscando por democracia. En los videos se pueden ver policías bloqueando las calles, desde cadetes hasta policías que posiblemente están retirados. 4 carriles de la carretera bloqueadas por la policía. Y se ven fila tras fila tras fila tras fila. Así que hay bastantes líneas de policías de lado a lado. Así que están agarrando 8 carriles, los 4 que van para allá y los 4 que vienen para acá. Un ambiente de guerra total. Muchas veces vemos los escudos plásticos, esos transparentes, pero ahora están usando los de guerra, los metálicos. Recordemos que los neofascistas nos dicen que las marchas son unos poquitos, solo es un puño de personas que se está manifestando. Entonces, ¿para qué necesitan una cantidad de policías y carros y vehículos militares? El pueblo se está reuniendo en la Plaza 2 de Mayo. Ellos piden la libertad del presidente Pedro Castillo, piden que cesen de matar al pueblo
que se manifiesta en contra de la dictadura de Dina Boluarte. La asesina Dina ha tratado de asustar al valiente pueblo de Perú con la cantidad de militares en Lima, la capital de Perú. El pueblo es valiente del corazón. Nadie está financiando estas marchas. El pueblo lo está haciendo del corazón, porque quiere un mejor futuro para su gente, para sus niños. Y estos que han dado vida por la libertad no son nada más que héroes, amigos. En el departamento de Juliaca, en una sola tarde, los policías terminaron 17 vidas. Esta gente que tiene que estar protegiendo al pueblo, se han vendido a los oligarcas, porque eso no debería de estar pasando. Como sabemos, los neofascistas dicen que las marchas son financiadas, pero no es así. La realidad es que este valiente pueblo no tiene financiamiento extranjero. El pueblo se ayuda entre ellos mismos. El pueblo trae su propia comida, su propia agua y comparte con otras personas que tal vez no han tenido la oportunidad de regresar a la casa porque están al frente para el pueblo. Es un sacrificio estar en las calles manifestándose, tal vez sin comer, sin dormir, con poco sueño, ¿eh? El valiente pueblo de Perú a gritos piden la renuncia de la traidora Dina y la restitución del presidente Pedro Castillo. Piden libertad para el presidente Castillo. Él está secuestrado. Él nunca renunció a su puesto. Tampoco traicionó al pueblo. Él no renunció a su puesto. Tampoco traicionó al pueblo. Y debe de respetarse la decisión del pueblo. El pueblo eligió al presidente Pedro Castillo. Entonces, ¿por qué le quieren forzar a esta delincuente? Ella no escucha, no entiende lo que el pueblo quiere. Ella solo entiende su misión, que es firmar esos contratos. Y parece como que ya los firmó los contratos, porque ahora hasta la OEA está diciendo que ella debe de llamar por una elección lo más pronto posible este año. Al mismo tiempo, he estado escuchando que ella va a estar enjuiciada. Está diciendo que ella ha sido muy violenta con el pueblo y que ya es tiempo de que ella llame a elecciones, y al mismo tiempo que ella tiene que salir, ella y el Congreso. Yo no los confío y yo quiero que la OEA desaparezca como una organización internacional que representa a Latinoamérica, porque no representa a Latinoamérica para nada. Estoy sorprendido que hayan tomado esa decisión. Al mismo tiempo estoy contento porque va a regresar la democracia a Perú, la verdadera democracia, no esa democracia capitalista. Y esos contratos que esa mujer firmó deben de ser quemados. Eso debe de quedar súper claro. Súper claro. El Perú profundo pide a gritos ser escuchado. Es la razón por la que ellos han tenido que marchar hasta Lima, Perú. El Perú profundo que alimenta al resto de la patria y el motor de la economía no va a reconocer los contratos ley que Dina, la asesina Boluarte, ha firmado. Eso que quede muy claro. Dina no es legítima, nadie la escogió, como ya dijimos y todos comprendemos. Nadie la escogió como presidenta, ella se forzó. Por eso es una usurpadora, porque ella se forzó. Ella ha dejado la revolución feminista por el suelo, amigos. En el video anterior les hablé de cómo esta mujer estaba quedándose en el poder para firmar los contratos ley de la época fujimorista. Todo Perú está en contra de Dina Boluarte, desde profesionales, estudiantes, maestros, maestras, padres. Debemos al mundo conocer el crimen que está pasando contra nuestros hermanos y hermanas de Perú. El único destino que se le ve a esta traidora
es la cárcel. Desde hace una semana atrás, la Fiscalía peruana está hablando de abrir una investigación contra la asesina Boluarte. Cuando estas investigaciones comenzaron, 28 personas habían perdido la vida. El número de personas fallecidas son más de 60 ahora, y seguro podrán, claro que van a ser más, seguro cerca de 100. La Fiscalía también investiga a César Cervantes, el ministro. Escuchen esto, familia del Ciberespacio. Usted puede pensar, en Perú los políticos tienen inmunidad, así que nada va a pasar, nada le va a pasar a Dina. Tal vez usted esté pensando eso. Lo que ha cambiado es cuando el Congreso abrió un caso contra el presidente Castillo, que lo acusan de ser cabecilla de organizaciones criminales. Los neofascistas se han disparado en su propio pie, porque eso abrió la puerta a que todos ellos también puedan ser juzgados. Así que toda esa gente del Congreso y Dina Boluarte van a pagar por todo lo que han hecho, todo el daño que le han hecho a Perú. La investigación que la Fiscalía ha abierto por ahora es para ver si la asesina Boluarte o algunos ministros se les puede encontrar alguna participación que merite una investigación. O sea que están un poco lejos, pero ahora con lo que ha dicho la OEA, creo que justicia se va a hacer. Lo que se está investigando por ahora es cuáles son las órdenes específicas que recibieron los policías o los militares. El ministro de Defensa, el ministro de Interior, estas personas deben de tener control sobre los militares. Algo importante de conocer es que la Fiscalía no fue quien abrió la indagación. La indagación comenzó a raíz de las denuncias que entraron en Ayacucho y Apurímac. Hemos llegado al final de este video por hoy, familia del ciberespacio. Agradezco a todos los que llegaron a este punto del video. Recordemos ayudar a alguien en nuestra comunidad, pueda que seas el único que lo haga. No olviden apoyar el video con un dedito arriba, tu opinión en la sección de los comentarios y compartir el video con otras personas que les pueda interesar este tema. Hasta el próximo video, familia. Chao, chao for now.